Bienvenidos a todos en este nuevo segmento que estamos llevando a cabo en El Cronista. De esta manera estamos haciendo conversaciones online con distintos referentes del mercado local. En este caso estamos hablando con Pablo Santiago, Head de Wealth Management de Grupo Mariva. Pablo, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy bien, muchas gracias a vos y al Cronista por la invitación, obviamente. Bueno, la verdad queríamos charlar un poquito con vos, obviamente con toda tu expertise de lo que es el mercado local, el mercado internacional. Este escenario es un momento único, quizá en lo que es la historia estamos viendo un nivel de volatilidad muy grande, el mercado americano en un escenario de caída estrepitosa. ¿Qué crees que deberíamos ver para empezar a observar un poco menos de volatilidad en los mercados globales? ¿Sirve lo que fue la ayuda de la Fed o no? Digamos, ¿cuánta volatilidad estás esperando hacia adelante en los mercados internacionales? A ver, evidentemente, en la medición del VIX, que es la métrica del ETF que mide justamente la volatilidad implícita en el S&P, lo que vimos fue que descendió en las últimas ruedas, seguramente producto de ese paquete de medidas o esos paquetes de medidas no tan sincronizados de todos los bancos centrales o de la mayoría de los bancos centrales desarrollados, y esperando también cuáles son las medidas o el impacto de las medidas de política fiscal expansiva. Ahora, de acá para adelante, nosotros vemos, o esperamos ver, mejor dicho, algunos catalizadores que tienen más que ver con justamente el impacto en la salud y el impacto digamos, justamente en el desenvolvimiento del virus y de los contagios en Estados Unidos y como todos esperamos, otro catalizador puede llegar a ser el descubrimiento de una vacuna o el avance científico en una solución un poco más estructural. De todas maneras, la volatilidad, entiendo yo, quedó alta para lo que estábamos acostumbrados a ver hace unas semanas atrás y efectivamente la caída abrupta del precio del petróleo también está marcando que los precios relativos de los activos financieros también pueden tener reacomodamiento, por lo cual la volatilidad puede seguir estando en las semanas que vienen, ¿no? Ahora, en un contexto donde se frena la economía a cero, ¿sí? ¿Tiene sentido seguir pensando en bonos investment grade, bonos de alto rendimiento, bonos junk, bonos basura? Digamos, hoy en día ves a compañías totalmente paradas, naturalmente, que siempre fueron de buenos créditos. En este contexto, ¿vos creés que tiene sentido esa distinción o cae todo a bonos de alto rendimiento? A ver, post-shock de lo que pasó en los mercados, eh, suele ser difícil encontrar esa diferencia, pero a la hora de analizar fundamentos, independientemente a cuán en el dip digamos, del daño económico estamos, siempre tiene sentido hacer un análisis discriminatorio en términos de los fundamentos de cada uno de los créditos. Ahí empieza a tener sentido, tal vez a otros niveles de spread sobre treasuries, Sí. la separación entre los investment grade y high yield, e incluso algunos que veíamos que eran de un club pasan a otros o Claro. viceversa. Creo que el analista hoy por hoy va a estar mucho más activo, no tanto en elegir tipos de activos, sino en elegir los nombres justamente específicos para encontrar valor. Claro. Ahora, en este escenario, nuevamente, ¿no? Yendo un poco a lo que es el parate generalizado, ¿vos te estás imaginando más un contexto de una recesión muy aguda y una recuperación posterior, o con riesgo de que vayamos a un contexto quizás más de depresión económica, como algunos quizás lo están empezando a ver, si es que sobre todo la pandemia se extiende en el tiempo, ¿no? O sea, para poder encontrar una solución a esto se puede ya extender en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Yo veo que en el globo, no en Argentina, no en esta parte del mundo, sino en el globo, los PMI se están recuperando, digamos, desde el lado de los industriales y, digamos, la recuperación de algún cierto nivel de producción en China de bienes podría haber encontrado
algún piso para empezar a pensar en la recuperación. Lo que estamos definitivamente tempranos es en calibrar hasta cuánto, digamos, la economía de servicios, que es lo que prepondera y lo que pesa más en el mundo desarrollado, digamos, cala, ¿no? Esta recesión. Entonces, Sí. lo que nosotros esperamos, somos optimistas, es en que, no sé si en cuánto tiempo va a pasar, pero el nivel de recuperación de la macro va a existir, por lo cual nosotros somos más de pensar de que va a haber una recuperación en U. Obviamente pensar en una B corta sería ser muy optimista y no vemos el catalizador que haga que la economía rápidamente vuelva a los niveles de actividad de hace algunas semanas Claro. atrás, pero nosotros somos optimistas en que el mundo encontró ciertos niveles de productividad que hace que se pueda recuperar lo que se haya perdido. El tema es en el cuánto, en el cuándo y cuánto tiempo va a pasar para eso. Todavía estamos lejos de calibrar hasta dónde va a caer para imaginarnos cuánto va a recuperar, cuánto va a tardar en recuperar. Claro, exactamente. Más de pensar en una U, digamos, los bancos de inversión más importantes en el mundo están pensando todavía en un segundo semestre que se puede recuperar la macro. Bueno, somos, Sí. digamos, optimistas, digamos, cautelosamente optimistas. Ahora, este escenario, digamos, ¿cómo crees que termina impactando en lo que son los mercados emergentes, ¿no? Porque obviamente ven en ese segmento quizás un eslabón débil en este contexto. Uno ve cómo se devaluaron las monedas, cómo salen los flujos de lo que es mercados emergentes, etcétera, ¿no? O sea, ¿vos creés qué impacto le ves a mercados emergentes y si lo imaginás como un eslabón débil? Sobre todo considerando que quizás, yendo un poco después a Argentina, estamos quizás más cerca de ese grupo, ¿no? Mira, yo creo que el canal de contagio, como todo shock, es el canal financiero primero, como decís, eh, digamos, tanto sea el impacto de caída en la tasa de referencia para toda, en la tasa de referencia de la Fed y de los bancos centrales desarrollados, eh, y del shock de reacomodamiento en precios relativos de los activos financieros, eh, digamos, eh, hacen pensar de que los mercados emergentes pueden sentir el impacto. Si a esto le sumamos que en algunas regiones del mundo digamos, son muy dependientes de sus ingresos en términos del precio del petróleo, también vemos que hay mercados emergentes donde los desafíos son grandes. Ahora, definitivamente, nosotros sabemos que los mercados emergentes eh, tienen balances relativamente mucho más fuertes en términos de balance de pago, me refiero a generación de digamos, buffers para sostener o capear un shock que nunca antes lo habían tenido. Digamos. Entonces, tenemos que más allá de el shock en las monedas y justamente en el precio relativo ajustado a las nuevas relaciones de tasa de interés en el mundo, nosotros vemos que los mercados emergentes tienen desafíos por delante, pero tienen muchas más herramientas que nunca en otra crisis, digamos. Entonces, no somos pesimistas en la capacidad que tienen los mercados emergentes, muchos de ellos, obviamente también hay que hacer una separación, no todo es lo mismo, pero entendemos que los mercados emergentes tienen herramientas para justamente sostenerse después de un shock. Que entendemos que es un shock eh, de dimensiones profundas, pero es un shock transitorio. Nadie está pensando en que la parálisis digamos, de la economía real puede ser extrapolable y extendible en el tiempo mucho tiempo. Entonces, este es un shock transitorio, distinto del precio del petróleo, donde es tal vez un poco más indefinido qué tipo de shocks es, pero definitivamente las economías emergentes tienen fortaleza para enfrentar este shock, ¿no? Estos shocks. Ahora, en este escenario, ¿no? Argentina está inmerso previo a esto en un escenario de reestructuración de su deuda. La biblioteca está un poco dividida en cuestión de si beneficia o perjudica a Argentina en cuanto a su reestructuración de la deuda. Más allá, independientemente de la reestructuración de la deuda, ¿vos lo ves a esto como un impacto muy grave para lo que es a la Argentina o digamos, continúa con la dinámica que viene transitando? ¿Cómo lo ves vos este shock global sobre Argentina puntualmente?
Mirá, a grandes rasgos, porque hablar de Argentina requiere todo un capítulo, digamos. A grandes rasgos, yo tiendo a pensar que Argentina tiene, independientemente del shock exógeno, tiene desafíos eh, muy, muy importantes, idiosincráticos, particularmente en la deuda denominada en pesos, incluso. Entonces, hay, digamos, el shock exógeno, justamente todo este movimiento que estábamos hablando antes, eh, pone en la necesidad y complejiza más el problema cuando tenemos que mirar a otros inversores sobre el cual depende la trayectoria de la reorganización de la deuda. ¿No? No es lo mismo hablar de reorganización de deuda en pesos para tenedores privados locales o incluso públicos locales que eh, deuda en dólares, ley New York, con tenedores tanto sea en el real money como sea en hedge funds. Digamos, digamos, divido porque son problemas que, está bien, son parte de un todo, pero son problemas distintos. Uno es estrictamente de índole idiosincrático Sí. y lo debe solucionar el Tesoro acá. El otro, que creo es donde tenemos más incertidumbres, justamente es porque no conocemos cuál es el carácter del inversor que está del otro lado de la deuda argentina y eso hace que sea más difícil de descifrar si este shock es beneficioso para el Tesoro o es perjudicial para el Tesoro. La verdad que a mí no me queda tan claro, eh, digamos, soy de los que piensan que no sé si es mejor o peor un escenario como estos. Claro, está Definitivamente los bastante bonos dividido dentro de todo. del shock este, y eso es un dato. Digamos. Te hago la última pregunta. En este contexto, obviamente, de tantas caídas y caen los bonos, caen las acciones, suben la tasa de los bonos high yield, suben la tasa incluso de los bonos de investment grade, ¿qué oportunidades estás viendo vos en este contexto? Y bueno, obviamente mirando hacia una inversión de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, como te comentaba antes, nosotros somos muy cautelosos justamente porque nos cuesta predecir si digamos, si la volatilidad de acá para adelante va a seguir cayendo o si ya encontramos el bottom en el mercado de equity. Somos más de pensar que eh, podemos encontrar valores o valor en algunos activos de nombres individuales más que de tipos de activos. ¿Sí? Entonces creemos que en este recalibre de precios relativos nosotros hay oportunidades para encontrar valor en nombres individuales, eh, volviendo a los fundamentos y creyendo en los fundamentos de cada una de las historias. Somos más de pensar así, muy selectivos a la hora de elegir nombres, particularmente porque creemos que los riesgos no han desaparecido, digamos. Y bueno, ahí es donde nosotros, dado que tenemos una plataforma integrada onshore-offshore, tenemos la posibilidad digamos, de aprovechar, armar portafolios bien diversificados y acceder a activos que tal vez solamente en el mercado local no están a disposición y nosotros sí podemos darle la posibilidad a un inversor individual al cual asesoramos de poder obtener esas oportunidades que el mercado en estos shocks brinda, ¿no? Sí. Pero digamos, tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir un nombre propio y La no tanto diversificación es mezclar clave. estos. Digo, la diversificación es clave en este contexto. La diversificación y creo que el alfa de los portafolios lo vamos a encontrar en tanto y en cuanto hagamos bien los números a la hora de entender los fundamentos y cómo el nuevo escenario e incluso la recuperación impacta en cada uno de los balances de las compañías. Digamos. No necesariamente la vuelta del ciclo económico va a ser de la misma manera exactamente replicando lo que fue hasta acá. Entonces, debemos separar digamos, la paja del trigo, hablando mal y pronto, digamos, de dónde podemos encontrar alguna historia que, pese a este shock, siga teniendo buenos fundamentos, ¿no? Tanto en lo que conocíamos en el mundo investment grade como en el mundo high yield. Nosotros Claro. debemos encontrar valor, pero buscando cada nombre en particular, no tanto invirtiendo en high yield o invirtiendo en investment grade,
Claro. Ahí va a ser más difícil, digamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y estrenar este segmento con nosotros. Así que ha sido un gustazo, muy, muy claro tu view. Y bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas hacia adelante. Bueno, a cuidarse. Este es un escenario, digamos, donde cada uno de los que estamos en la industria financiera debe tener otra variable a considerar, que es cuidarse la salud, digamos. Así que muchas gracias de nuevo por ser los primeros, por darle la oportunidad al Grupo Mariva de aprovechar el espacio. Y bueno, te felicito y que siga todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abad. Pero bueno, y gracias a la gente que obviamente está siguiéndonos desde sus casas. Será entonces hasta la próxima.